Me llamo Javier Serrano, pero en el mundo del que vengo, un mundo de sombras y susurros, donde los nombres de pila se pudren y se olvidan. El único nombre que importaba, el que se pronunciaba con una mezcla de respeto y miedo, era mi apodo, La Sombra. Hoy tengo 15 de esos años, la totalidad de mi vida adulta, los mejores y sin duda los peores. Se los entregué en cuerpo y alma al cártel de Sinaloa, como parte del primer y más impenetrable círculo de seguridad de Ismael, el Mayo, Zambada. Les hablo ahora, con una voz que casi no reconozco, rasposa por el desuso, desde las entrañas de la bestia, una celda de concreto y acero en el penal de máxima seguridad, ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Este lugar no es una cárcel, es una tumba para los vivos, un sitio diseñado para que te olvides de que el sol existe, de que hay un cielo azul, de que el mundo sigue girando allá afuera. Me dieron 3 cadenas perpetuas consecutivas, una formalidad legal, un chiste burocrático para decirme que mi vida, tal como la conocía, ha terminado de forma irrevocable. La única forma en que saldré de aquí es en una bolsa de plástico negro, con una etiqueta anónima en el dedo del pie. Y es precisamente por eso, porque ya no tengo un futuro que proteger ni un pasado que enmendar. Porque ya no le debo lealtad a nadie y a nadie temo, que he decidido romper el juramento de silencio que me enterró aquí. Quiero que el mundo, el que sigue consumiendo sus noticias y sus series de televisión, sepa la verdad. Todo lo que creen saber, todo lo que leen en los periódicos y ven en esas ficciones que glorifican la muerte y la estupidez, es una puta mentira. Los juniors presumiendo sus relojes de diamantes en Instagram, los convoyes de camionetas blindadas que son un desfile de testosterona y mal gusto, los enfrentamientos a balazos por una plaza miserable. Es un circo, un espectáculo sangriento diseñado con un único propósito: distraerlos, para que miren al payaso con la pistola y no al verdadero dueño del circo. El verdadero poder, la mente maestra que dirigirá el imperio en la siguiente generación, no está en manos de un pistolero con botas de avestruz, ni de un ranchero con callos en las manos, ni de ninguno de los hijos del patrón cuyas caras conocen y cuyas hazañas estúpidas celebran en corridos. El verdadero sucesor del imperio que el Mayo Zambada construyó con plomo, paciencia y astucia no es un narco. Es un espectro, un genio financiero educado en Harvard o en Yale. Un hombre que nunca ha tocado un arma, que nunca ha olido un kilo de cocaína, que probablemente vomitaría si viera un cadáver. Un tipo, lo sé porque durante casi una década fui el puente improbable entre esos dos mundos. El viejo mundo de la sierra, del honor y la traición a punta de pistola, y el nuevo mundo de los algoritmos, las criptomonedas y las bolsas de valores. Fui el hombre que le cuidaba la espalda al diablo, mientras éste, con la humildad de un aprendiz, le rendía cuentas a un demonio mucho más sofisticado. Un demonio con traje de Brioni y alma de computadora. Seguramente se preguntarán, y con justa razón, ¿cómo un tipo como yo, nacido y criado en un rancho polvoriento a las afueras de Culiacán, donde el futuro olía a tierra seca y a fracaso anunciado, termina aquí, en la cárcel más segura del planeta, enterrado vivo en el corazón del imperio que juró combatirme? Les aseguro que no fue por la ambición infantil de tener un reloj de oro o una camioneta del año. Esos son los sueños de los pendejos, de los que se creen los cuentos que ellos mismos inventan para justificar sus vidas vacías. Mi caída, o más bien mi verdadero comienzo en este infierno, nació de algo mucho más primario, más universal y más cabrón: el hambre y la desesperación.
Mi padre, un hombre recio y callado como los árboles de la región, tenía unas cuantas hectáreas de maíz, las mismas que tuvo mi abuelo y el padre de mi abuelo. Eran nuestra vida, nuestro único patrimonio, el ancla a nuestra historia. Pero los tiempos cambiaron. El trato no era el... Desenrollaron unos papeles sobre la vieja mesa de la cocina y, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, nos dijeron que nos daban un mes para pagar todo lo que debíamos o nos quitaban la tierra de mis abuelos. Esa noche, mi padre no habló. No hubo gritos ni lamentos. Solo se sentó en el porche, en su mecedora de siempre, y se quedó mirando la nada, con las manos agrietadas sobre las rodillas, como si pudiera ver el final de nuestro linaje en el horizonte polvoriento. Vi la derrota absoluta en sus ojos, y algo dentro de mí, una cuerda muy tensa que me sostenía, se rompió para siempre. Yo trabajaba de sol a sol en un taller mecánico en la ciudad, con las manos siempre negras de grasa, ganando una miseria que se iba en reparaciones del tractor y en medicinas para mi madre. No había forma. La desesperación es como el agua que se filtra. Encuentra todas las grietas de tu alma. Un primo mío, Raúl, que siempre andaba bien vestido, con cadenas de oro y camioneta nueva, y del que todos sabían en voz baja que andaba en la maña, me vio en la cantina del pueblo, con la mirada perdida en un vaso de tequila. Se sentó a mi lado, pidió 2 botellas de cerveza y me dijo sin rodeos: «Primo, te veo jodido. Te pareces al viejo cuando se le murió su mejor gallo. Ay, jale. No es bonito, no es para persignarse antes de dormir, pero paga bien y paga a tiempo. El patrón necesita gente derecha, gente leal, gente que sepa callar y obedecer». No lo pensé 2 veces. No había tiempo para dilemas morales. La moral no paga las deudas del banco ni le pone frijoles en la mesa a tu familia. La moral es un lujo para los que tienen el estómago lleno. Al día siguiente, con el sabor amargo del tequila todavía en la boca, me presenté en un almacén de fertilizantes en las afueras de la ciudad. Un hombre enorme, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta la barbilla, me abrió. No hice preguntas. Solo dije que venía de parte de Raúl y que estaba listo para lo que fuera. Mi primera tarea, durante semanas, fue limpiar armas. Cientos de ellas. Aprender a desarmar un AK-47, un R-15, una Beretta, con los ojos cerrados, sintiendo el metal frío, oliendo el aceite. Luego, me pusieron de halcón, en una esquina, reportando cada patrulla que pasaba. Después, chofer de gente que no hacía preguntas y que esperaba que yo tampoco las hiciera. Yo no era un asesino por naturaleza. La primera vez que vi a un hombre morir, baleado en un ajuste de cuentas, vomité detrás de una camioneta. Pero aprendí a apagar esa parte de mí, a construir un muro de hielo alrededor de mi conciencia. Aprendí la primera y única regla de ese universo: o eres martillo o eres clavo. Y yo, por el orgullo herido de mi padre, por la memoria de mi abuelo, y por cada surco de esa tierra que nos querían robar, decidí convertirme en el puto martillo más grande y pesado que pudieran encontrar. Con el primer pago serio, una paca de billetes que apenas me cabía en la bolsa del pantalón, liquidé hasta el último centavo de la deuda del banco. Le entregué los papeles sellados a mi padre y le dije que me habían ascendido en la constructora, que ahora era supervisor de obra. Nunca preguntó más. Creo que en el fondo de su corazón de campesino sabía la verdad. Pero prefirió la mentira piadosa que ponía comida en la mesa y le devolvía el brillo a los ojos. Y eso fue suficiente para ambos. Yo, por mi parte,
Acababa de firmar con sangre un contrato con la única empresa que en Sinaloa nunca se va a la quiebra. La única que siempre está contratando. Mi bautizo de fuego, la prueba que me separó de los simples pistoleros y me puso en el radar de los jefes, no fue una balacera espectacular como las que ven en las películas, con explosiones y persecuciones a toda velocidad. Fue algo. Llevaba apenas un año en la organización. Pero mi seriedad y mi capacidad para callar me habían ascendido de simple chofer a ser parte ocasional del segundo anillo de seguridad del señor. Un día, me tocó la encomienda de llevarlo a una junta importante en un restaurante de mariscos en Mazatlán, un lugar famoso con palapas en la playa y vista al mar. Olía a ajo, a camarones fritos y a la sal del Pacífico. Una banda tocaba suavemente en la distancia. Era una reunión con gente del cártel de Tijuana para negociar el paso de una mercancía muy grande por su territorio fronterizo. El ambiente, a pesar de la brisa marina, era espeso. Se podía cortar con un cuchillo. Nosotros éramos 5, incluyéndome a mí y al señor. Ellos eran 6, tipos duros con la mirada fría de pistolero de frontera. El señor, como siempre, era un témpano de hielo. Estaba sentado a la cabeza de la mesa, comiendo tranquilamente sus camarones a la diabla, sorbiendo su cerveza y hablando de precios, toneladas y porcentajes, como si estuviera negociando la venta de ganado. El corredor de Mexicali está muy caliente, decía el de Tijuana. Nos va a costar más el piso con los federales. Queremos un 5% más. El señor masticaba lento, lo miraba y respondía. El calor se quita con agua, y yo tengo mucha agua. El precio no se mueve. La tensión era brutal. Mi trabajo era simple en teoría, pero agotador en la práctica. Observar todo, a todos, todo el tiempo, y no ser visto. Yo estaba parado junto a una columna de madera cerca de la entrada, fingiendo ver el atardecer sobre el mar. Pero mis ojos eran un radar que escaneaba el lugar sin descanso. Tenía la mano derecha siempre cerca de la pistola que llevaba fajada en la espalda, bajo el saco. Mientras ellos hablaban en voz baja, yo no les quitaba los ojos de encima. Pero mi atención también estaba en los detalles periféricos. Los meseros, la gente de las otras mesas, los coches que pasaban por el malecón. Mi mente trabajaba sin parar. ¿Esa pareja de turistas es real o son vigilantes? ¿Ese vendedor de artesanías ha pasado por aquí demasiadas veces? De repente, noté algo que no encajaba. Una nota discordante en la sinfonía del lugar. Un mesero, un tipo joven y demasiado nervioso, nos había servido las bebidas 2 veces. Pero ahora, en lugar de volver a la cocina o atender otras mesas, se había quedado parado cerca de la barra, dándonos la espalda, pero mirando fijamente nuestro reflejo en el espejo que cubría toda la pared. Y hablaba. Hablaba. El sudor frío me recorrió la espalda. No podía gritar, no podía sacar el arma. Eso sería el detonante, un baño de sangre. Tenía que comunicar la amenaza sin alertar al enemigo. Busqué con la mirada al jefe de seguridad del señor, un hombre legendario apodado El 20, un exmilitar implacable y silencioso. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo a través del salón. Con un ligero, casi imperceptible movimiento de cabeza, señalé con la barbilla al tipo de la barra. El 20 me miró. Luego siguió mi mirada hasta el mesero, y su rostro no cambió, pero vi un destello de entendimiento en sus ojos. Supo al instante. Todo lo que pasó a continuación fue una coreografía mortal ejecutada en segundos, una obra de teatro silenciosa. Mientras el señor seguía hablando de negocios como si nada, el 20
se levantó lentamente, con parsimonia, como si fuera al baño. Al mismo tiempo, yo, sin que nadie me lo ordenara, comencé a caminar por el lado opuesto del salón, como un cliente más que se dirige a la salida, pero mi trayectoria estaba calculada para cortarle cualquier posible ruta de escape al sospechoso. El tipo de la barra nos vio movernos, y el pánico se reflejó en sus ojos. Cometió el error fatal. Llevó la mano a su espalda, buscando su arma. Fue la confirmación que necesitábamos. Antes de que pudiera sacar nada, el 20 ya estaba sobre él. No hubo un solo disparo. No hubo un grito. Solo un movimiento fluido y brutal. Un cuchillo táctico que salió de la manga de su saco y se hundió hasta la empuñadura en el costado del hombre. Escuché un leve gorgoteo, el aire escapando de un pulmón perforado. El cuerpo del tipo se desplomó detrás de la barra, sin hacer ruido, como un saco de papas. La gente del restaurante, absorta en sus conversaciones y en la música, no se enteró de nada. La junta con los de Tijuana se terminó abruptamente. El líder de ellos, al ver la señal discreta de el 20, se puso pálido como un muerto. Entendió que su traición había sido descubierta y que acababan de perdonarle la vida como una advertencia. El señor se levantó. Se limpió la boca con una servilleta de tela. Dejó un fajo de billetes en la mesa que cubría la cuenta y una generosa propina, y caminó hacia la salida. Al pasar a mi lado, se detuvo un instante, puso una mano pesada en mi hombro y con su voz ronca y tranquila me dijo una sola cosa. Buen ojo, muchacho. Tiene madera. Esa noche me llamaron a su rancho. Dejé de ser un simple escolta del montón para convertirme en parte de su sombra, de su círculo más íntimo y cercano. Había demostrado que no solo era leal y sabía disparar, sino que también sabía pensar bajo presión. Y para un hombre como el Mayo, rodeado de bestias con pistola, un cerebro alerta valía más que 1000 músculos tensos. Pasaron un par de años. Años de plomo, de viajes sin descanso, de ver cosas que harían que un hombre normal perdiera la razón para siempre. Pensaba que ya lo había visto todo, que entendía la magnitud del negocio. Había estado en laboratorios clandestinos del tamaño de un pueblo, escondidos en lo más profundo de la Sierra de Durango. Había cruzado túneles bajo la frontera que eran obras de ingeniería que rivalizaban con las del metro de cualquier ciudad. Había visto submarinos de fabricación casera, torpes pero efectivos, cargados hasta el tope de cocaína saliendo de las costas de Colombia. Creía, como todos los idiotas que estábamos en el nivel operativo, que el poder del cártel residía en su capacidad de producir y mover droga, en su ejército de miles de sicarios dispuestos a matar y morir por una orden. Estaba profunda y peligrosamente equivocado. La verdadera naturaleza del monstruo, su rostro corporativo y global, se me reveló una tarde de verano, cuando el calor de Culiacán era un castigo físico. El señor me llamó a su rancho principal, no para una misión de seguridad, no para un trabajo. Me dijo que me pusiera mi mejor traje. Vamos a la capital, Sombra. Tenemos una cita importante. Yo, en mi ignorancia, asumí que íbamos a ver a algún político corrupto de alto nivel, a un general del ejército, a un gobernador. Lo de siempre. Nos subimos a su Learjet privado en una pista clandestina. Durante el vuelo, el señor no dijo una palabra. Solo leía unos informes económicos de The Wall Street Journal, como un empresario cualquiera. Aterrizamos en un aeródromo privado cerca de Toluca. Allí nos esperaba no un convoy de camionetas Suburban, blindadas y artilladas, sino un solo Audi A8 blindado, de color negro, sin logos, completamente civil, con chofer de guante blanco.
un coche que se perdería en el tráfico de la ciudad. Ese fue el primer indicio de que esto era diferente. El chofer nos llevó directamente al corazón de Santa Fe, el distrito financiero más lujoso y moderno de la Ciudad de México. Un lugar que parece otro país, lleno de rascacielos de cristal y acero que arañan el cielo. Entramos al estacionamiento subterráneo de uno de los edificios más altos, de esos donde tienen sus oficinas los bancos de inversión y las corporaciones multinacionales. Subimos en un elevador privado que requería una tarjeta de acceso especial y un código. Mis hombres, los otros 4 escoltas, se quedaron vigilando la entrada del piso, fingiendo ser ejecutivos, esperando una reunión. Yo entré con el señor. La oficina era algo que nunca había visto. Ocupaba todo el penthouse. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista panorámica de 180 grados de toda la monstruosa ciudad. El diseño era minimalista, elegante, casi zen. No había cuernos de chivo bañados en oro, ni pieles de tigre, ni fotos con políticos. Había computadoras Mac de última generación, varias pantallas gigantes mostrando en tiempo real los gráficos de las bolsas de valores de Nueva York, Londres y Tokio, y estantes de caoba llenos de libros con títulos como Principios de Macroeconomía, El inversor inteligente de Benjamin Graham e incluso El arte de la guerra de Sun Tzu. Detrás de un escritorio impecable, también de caoba, estaba sentado un hombre. No tendría más de 35 años. Vestía un traje italiano hecho a la medida de un color gris oscuro, sin corbata. Llevaba unos lentes de diseñador de montura fina y un reloj Patek Philippe que valía más que el rancho de mi padre. Hablaba un español perfecto, pero con ese ligero y casi imperceptible acento de quien ha pasado muchos años estudiando y viviendo en el extranjero. No se levantó cuando entramos. Solo nos miró por encima de sus lentes e hizo un gesto con la mano para que nos sentáramos en las 2 sillas de piel que estaban frente a él. Me sentí como un cavernícola en una estación espacial. Y entonces presencié la escena más surrealista e increíble de toda mi vida. Vi a Ismael El Mayo Zambada, el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo. El hombre por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía $15 millones. El patrón al que generales y gobernadores temían. Sacar una pequeña libreta y un lápiz y empezar a tomar notas como si fuera un estudiante universitario en su primer día de clase. El joven del traje, al que el señor se refería con un respeto que yo jamás le había visto, como licenciado, empezó a hablar. Y su voz era tranquila, pero cortante como el diamante. No hablaba de kilos, ni de rutas, ni de plazas. Hablaba de fondos de inversión, de derivados financieros, de paraísos fiscales en las Islas Caimán y en Liechtenstein. Hablaba de la compra de empresas de construcción en Panamá para participar en licitaciones del canal, de la inversión en proyectos de energía eólica en España y Alemania, de cómo las criptomonedas eran la herramienta perfecta para mover capital a través de las fronteras sin dejar rastro. Hablaba de cómo el dinero de la droga, al que se refirió despectivamente como el producto primario, era solo la semilla. El verdadero negocio, la verdadera genialidad, era plantar esa semilla en la economía legal global y cosechar árboles de dinero limpio, dinero que ya no se podía rastrear, dinero que generaba más dinero de forma exponencial y legal. Explicaba, con gráficos en una de sus pantallas, cómo una inversión de $10 millones en una startup tecnológica de Silicon Valley a través de un fondo de capital de riesgo en Delaware podía limpiar ese dinero en 6 meses y generar un retorno legítimo que nos tardaríamos un año en lavar a través de nuestros negocios fachada tradicionales, como restaurantes o gasolineras. Además de
Generar una pérdida fiscal deducible. El señor escuchaba y hacía preguntas inteligentes, preguntas de empresario. ¿Y el riesgo de la volatilidad del sector tecnológico? ¿Cómo mitigamos la exposición? Y el licenciado respondía con una seguridad aplastante. Ese día, en esa oficina a 50 pisos de altura, lo entendí todo. Nosotros, los sicarios, los transportistas, los vigías, incluso el propio Mayo, éramos solo la primera parte de la cadena alimenticia. Éramos la mano de obra sucia, los que se manchaban las manos de sangre, pólvora y perico. Éramos el motor ruidoso y contaminante de la máquina. Pero el verdadero cerebro, el que convertía ese trabajo sucio en poder real, en influencia política y económica a nivel global, era ese joven. Él era el futuro. Nosotros éramos el pasado, una herramienta violenta y necesaria, sí, pero al final del día, una herramienta primitiva y sobre todo, desechable. Mi ascenso dentro de la organización después de ese día fue meteórico, pero también cambió la naturaleza de mi trabajo para siempre. El Señor vio en mis ojos que yo había entendido, que no me había asustado ni me había deslumbrado. Simplemente había comprendido la nueva realidad. Vio que era discreto y que captaba la importancia estratégica de la otra oficina. Como empezamos a llamarle internamente a toda la operación del licenciado. Me convertí en su enlace personal, su hombre de confianza para los asuntos que requerían tanto un cerebro como una pistola. Un puente entre dos eras. Mi trabajo evolucionó. Ya no se trataba solo de proteger al señor de las balas de los enemigos, sino de proteger la información que fluía entre la sierra y el rascacielos. Me encargaba de transportar personalmente los mensajes. Y no transportaba droga ni dinero en efectivo. Llevaba maletines Pelican, de uso militar, con laptops encriptadas, discos duros externos con información vital y libros contables que parecían novelas de ciencia ficción por lo codificados que estaban. A veces, mi trabajo se tornaba más oscuro, adentrándose en una zona gris donde el poder financiero y la violencia callejera se daban la mano. El licenciado había tejido una red de informantes y activos en todos los niveles del gobierno, en la banca, en la Policía Federal. Cuando uno de ellos se convertía en un riesgo, ya sea porque hablaba demasiado o porque empezaba a ser investigado, o cuando necesitaban persuadir a algún funcionario incorruptible, yo me encargaba del trabajo de campo. Tuve que aprender un nuevo tipo de violencia, una violencia sin sangre. Una de mis primeras misiones bajo este nuevo paradigma fue contra un periodista de investigación de un diario importante de la capital. El tipo era bueno, muy bueno. Había empezado a conectar los puntos entre una de nuestras empresas importadoras de equipo médico, una fachada perfecta, y una serie de licitaciones gubernamentales fraudulentas. Estaba a punto de publicar un reportaje que podía tirar abajo una operación de lavado de cientos de millones de dólares. El licenciado me llamó. Javier, este periodista es un problema de relaciones públicas. No lo quiero. Mi hacker, un joven genio que trabajaba desde un sótano en Monterrey, clonó su laptop a distancia. Encontramos todo, y lo que no encontramos, lo fabricamos. Creamos estados de cuenta falsos de un banco en Panamá que mostraban pagos de un cártel rival. Editamos correos electrónicos para que pareciera que les vendía información. Una semana después, toda esa evidencia se filtró anónimamente a todos los medios de comunicación del país. El hombre fue despedido, acusado de corrupción. Su esposa lo dejó. Pasó de ser un héroe a ser un paria en cuestión de 24 horas. Lo destruimos sin disparar una sola bala. Esa era la nueva forma de operar del cártel. Menos plomo, más información.
El terror ya no era una cabeza cercenada en una hielera, sino la amenaza de la ruina social, económica y familiar. Era más limpio, más quirúrgico y 1000 veces más efectivo. Me volví indispensable porque era de los pocos que entendía y podía operar en ambos mundos. Podía estar una mañana en la sierra, hablando con un campesino que cultivaba amapola, negociando el precio por hectárea, y esa misma tarde, estar en una llamada encriptada coordinando una operación de desinformación con un hacker en algún lugar de Europa del Este. El Señor confiaba en mí ciegamente. Me veía casi como un hijo. Y el licenciado. Bueno, el licenciado no confiaba en nadie, pero me veía como lo que era. Una herramienta útil, eficiente y, hasta ese momento, confiable. Me pagaban una fortuna. Tenía casas de seguridad que parecían mansiones, una colección de autos que cualquier empresario envidiaría, acceso a todo lo que el dinero puede comprar. Pero vivía en un estado de esquizofrenia constante, a caballo entre el olor a tierra mojada y a pólvora de la sierra, y el olor a dinero y a aire acondicionado de los centros financieros globales. Era un fantasma en dos mundos, y no pertenecía a ninguno. La culminación de mi carrera, el punto más alto de mi poder e influencia dentro de la organización, y también el momento que sin saberlo selló mi destino, fue la operación que internamente bautizamos como Operación Silencio. Sucedió durante el periodo más caótico que recuerdo. Justo cuando la guerra interna del cártel, tras la última captura de Guzmán, estaba en su punto más álgido. Los hijos de El Chapo, los que la prensa llamaba los Chapitos, estaban desesperados por tomar el control total. Eran la antítesis del licenciado, ruidosos, violentos, impulsivos, de la vieja escuela. Creían que el poder se medía en convoyes de camionetas, en la cantidad de sicarios a tu mando y en los corridos que te componían. No entendían, no podían entender, el juego de ajedrez global que estaba jugando el licenciado. Pero no eran estúpidos. Uno de sus jefes de inteligencia, un exmilitar muy astuto y con entrenamiento en contrainsurgencia llamado Coronel Telles, empezó a hacer lo que nadie se había atrevido. Dejó de seguir el rastro de la droga y empezó a seguir el rastro del dinero. No buscaba laboratorios, buscaba transacciones anómalas, empresas fantasma, flujos de capital inexplicables. Estaba llegando peligrosamente cerca de armar el rompecabezas de nuestra estructura financiera, cerca de ponerle un nombre y una cara al fantasma, al licenciado. La alarma sonó cuando uno de nuestros fondos en Suiza fue congelado temporalmente por una investigación de rutina, que sabíamos que no era rutina. El licenciado estaba furioso. Una noche, el señor me citó en un lugar seguro en las montañas de Durango. Cuando llegué, él estaba allí, pero no estaba solo. Con él estaba el licenciado, que por primera y única vez que yo sepa, había bajado de su torre de marfil a la sierra. Su rostro, normalmente impasible y frío como el de un jugador de póker, mostraba una pizca de genuina preocupación. «Sombra», me dijo el señor, con una gravedad que helaba la sangre. «Tenemos una fuga de información crítica. La gente del Chapito está a punto de descubrir nuestra joya más preciada, el cerebro de todo esto. Si le ponen cara al licenciado, no solo lo van a cazar y a matar, sino que todo el castillo de naipes financiero que ha construido se viene abajo. Las cuentas se congelan, las inversiones se pierden, los contactos en el gobierno y la banca se esfuman. Sería un golpe del que no nos recuperaríamos jamás». El licenciado tomó la palabra. Su voz era un bisturí. «Javier, necesito que neutralices esta amenaza de raíz, pero no puede ser un simple asesinato. Eso sería burdo.
Necesito que borres toda la línea de investigación. Hay 3 objetivos clave. Un analista financiero que contrataron en la Ciudad de México. Un ex empleado de la Bolsa Mexicana de Valores. Un par de informantes que tienen dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno. Y el propio coronel Telles. Tienen que desaparecer de la faz de la tierra. Y lo más importante, tiene que parecer una purga interna de ellos. Que se maten entre ellos, para que la desconfianza los paralice. La misión era de una complejidad quirúrgica. Un triple asesinato coordinado a distancia y en la oscuridad. Durante 2 semanas, mi equipo y yo trabajamos 24 horas al día. Usando la propia y vastísima red de vigilancia electrónica del licenciado, interceptamos comunicaciones, hackeamos celulares, identificamos rutinas, encontramos los puntos débiles de cada objetivo. El Chino, mi segundo al mando, estaba a cargo de la operación en Culiacán. La operación se ejecutó en una sola noche, de forma simultánea en 3 ciudades distintas. A las 2 de la mañana, en Culiacán, el equipo de El Chino tendió una emboscada al convoy del coronel Telles. Usamos un señuelo, una supuesta entrega de armas de un proveedor. El plan casi se va al carajo cuando una patrulla de la policía estatal se topó con la escena justo antes del ataque. Tuvimos que neutralizarlos, llevárnoslos. Un cabo suelto que tuvimos que solucionar después. Finalmente, el ataque fue brutal. Lo hicimos parecer un trabajo del Cártel de Jalisco, dejando sus firmas y mensajes en la escena del crimen para avivar la guerra entre ellos. Mientras tanto, a la misma hora en la Ciudad de México, otro equipo de mis hombres, vestidos como agentes federales, entraba con una orden de cateo falsa al departamento del analista financiero en la colonia Condesa. El tipo intentó negociar. Sé quiénes son. Puedo trabajar para ustedes. Puedo darles el doble. Pero las órdenes eran claras. No lo mataron ahí. Se lo llevaron detenido, junto con todas sus computadoras y archivos. Hicimos que pareciera un secuestro por deudas de juego. Su cuerpo nunca, jamás, aparecería. Y lo más delicado, los 2 informantes dentro del gobierno. A esos no podíamos tocarlos directamente, era demasiado arriesgado. En cambio, orquestamos una obra de arte de la desinformación. Filtramos de forma anónima a sus propios jefes en la UIF, evidencia fabricada pero completamente creíble, de que estaban colaborando con un cártel rival. La propia institución, para protegerse, se encargó de limpiarlos, de desaparecerlos sin hacer preguntas. En menos de 6 horas, habíamos decapitado la investigación, borrado todos los rastros y sembrado el caos y la paranoia en las filas enemigas. Cuando le reporté por teléfono encriptado al licenciado que la operación había sido un éxito total, a pesar de los contratiempos, no hubo felicitaciones, ni un bien hecho. Hubo un silencio de un par de segundos y luego su voz fría. Excelente gestión de riesgos, Javier. Ahora procede a la siguiente fase. El control de daños narrativo. Y colgó. En ese preciso instante, en la cima de mi poder, bañado en el éxito de la operación más compleja de mi vida, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me di cuenta de que para él, yo no era una persona, ni siquiera un socio. Era un gestor de riesgos. Y en su mundo de números y probabilidades, un día yo también podría convertirme en un riesgo. Un riesgo que, llegado el momento, necesitaría ser gestionado. Ese escalofrío premonitorio se convirtió en una certeza aplastante un año después. El punto de no retorno, la línea que crucé sabiendo que no había vuelta atrás, llegó con una orden que mi conciencia, o lo que quedaba de ella, no pudo, no quiso cumplir. El licenciado,
había pasado meses estructurando el acuerdo de su vida. La adquisición de una parte mayoritaria de una compañía portuaria en un país clave de Europa. Era la puerta de entrada definitiva para controlar una porción significativa de la logística en el continente. No solo para nuestra mercancía, sino para todo tipo de bienes. Era el movimiento maestro que finalmente nos convertiría en una corporación global legítima, con tentáculos en la economía legal mundial. Pero había un obstáculo, un pequeño grano de arena en el engranaje multimillonario. Uno de los socios clave en Europa, un sindicato de la mafia italiana muy discreto y poderoso, desconfiaba. La razón era un viejo capo de nuestra propia organización, un hombre de la vieja guardia apodado Don Pancho. Don Pancho era leal hasta la médula al señor, uno de los fundadores que había estado con él desde los tiempos de Guadalajara, pero era un dinosaurio. Violento, impulsivo, le gustaba beber y hablar demasiado, presumir de sus hazañas. Era la encarnación del narco estereotípico, y los europeos, que jugaban un juego mucho más sutil y corporativo, lo veían como un lastre, una bomba de tiempo que podía explotar y salpicar a todos. Una noche, recibí una llamada directa del licenciado a mi teléfono encriptado. Su voz era más fría que nunca. Javier, tenemos un problema de percepción de marca. El activo Don Pancho está afectando la confianza del inversor. Necesitamos liquidar ese activo de forma inmediata. Hazlo parecer un accidente. Una falla en los frenos de su camioneta, un problema cardíaco súbito, un ahogamiento en su rancho. Sin ruido, sin escándalo, limpio. Me quedé helado. El teléfono me pesaba en la mano como un ladrillo. Don Pancho había sido como un tío para mí en mis inicios. Recuerdo una vez, yo era un novato. Nos emboscaron en Tijuana. Me quedé paralizado por el miedo. Don Pancho me agarró, me metió detrás de una camioneta y me gritó: «Dispara, cabrón, o nos matan a los dos». Me salvó la vida. Era un hombre de palabra, de códigos, de los que ya no quedaban. Matarlo era como matar la historia viva del cártel. Era como asesinar el concepto de lealtad en el que se suponía que se basaba todo nuestro jodido mundo. Empecé a caminar en círculos en mi habitación, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué hago? ¿Qué carajos hago? Si lo mato, mato lo último que queda de mí, el último vestigio de los códigos que me enseñaron. Si no lo hago, me firmo mi propia sentencia de muerte. El licenciado no perdona la desobediencia. Es una variable que no calcula. Tartamudeando, le dije: «Licenciado, Don Pancho es de los hombres más leales al señor. Es familia». Su respuesta me heló la sangre y me mostró la profundidad del abismo que nos separaba. La lealtad es un concepto emocional, Javier. No tiene cabida en un balance financiero. Es una variable incontrolable. El Señor ya dio su aprobación. Él, a diferencia de ti, sí ve el beneficio a largo plazo de esta transacción. Ejecuta la orden. Colgó. Por primera vez en 15 años, después de esa llamada, corrí al baño y vomité. Era una traición a todo lo que yo, en mi retorcida moral, todavía creía. Desesperado, fui a ver al Señor. Lo encontré en su rancho, regando sus árboles frutales, con la tranquilidad de un abuelo cualquiera. Le expuse la situación, le supliqué, le recordé quién era Don Pancho, las batallas que habían peleado juntos. Él me escuchó en silencio, sin dejar de podar una rama seca de un limonero. Cuando terminé de hablar, se giró, me miró con esos ojos cansados que parecían haberlo visto todo, y dijo: «Sombra, los tiempos cambian, el mundo cambia. O te adaptas o te mueres. Este negocio ya no es nuestro, de los hombres de la sierra, es de los números. Y los números dicen que Pancho es un riesgo.
Haz lo que te ordenaron. Esa tarde, por primera vez, desobedecí una orden directa. No podía hacerlo. No iba a matar a don Pancho. Así que saboteé la operación. Usando un teléfono desechable que compré en un tianguis, le envié un mensaje anónimo a uno de sus nietos. Una sola palabra. Corran. Él, viejo lobo de mar, entendió el mensaje y desapareció del mapa esa misma noche con su familia. Al día siguiente, le informé fríamente al licenciado que el objetivo se había esfumado, que alguien de adentro le había dado el pitazo. Fingí iniciar una investigación interna para encontrar al traidor, sabiendo perfectamente que había cavado mi propia tumba. El licenciado no era estúpido. Yo sabía que él sabía que había sido yo. El silencio del otro lado de la línea fue más aterrador que cualquier grito, que cualquier amenaza. A partir de ese día, mi mundo cambió. Las miradas de mis propios hombres eran distintas, huidizas. Las llamadas del Señor se hicieron menos frecuentes. La sombra, el cazador, por primera vez en su vida, sentía el aliento helado de la jauría en su nuca. Me había convertido en un riesgo. Y ya sabía, de primera mano, cómo se gestionaban los riesgos en esta nueva empresa. La cacería no fue como la hubiera imaginado en los viejos tiempos. No mandaron un comando de sicarios a mi casa para acribillarme. Eso habría sido desordenado, sangriento, y al licenciado no le gustaba el desorden. Su método fue, como siempre, quirúrgico, silencioso y eficiente. Yo sabía que venían por mí. Empecé a vivir como una rata. Dormía en casas de seguridad distintas cada noche. Cambiaba de vehículos 3 o 4 veces al día. Usaba teléfonos desechables que destruía después de cada llamada. Vivía en un estado de paranoia total, saltando ante cada sombra, desconfiando hasta de mi propia gente. Una noche, cenando con el chino, mi compadre, le confesé mi miedo. Siento que me están cazando, compa. Él me puso una mano en el hombro y me dijo, «Está usted viendo fantasmas, jefe. Yo muero por usted». Pobre pendejo de mí. Mi único objetivo era sacar a mi familia del país antes de que me alcanzaran. Pero ya era tarde. El licenciado se había anticipado. Tenían vigilada a mi esposa, a mis hijos en la escuela, a mis padres en el rancho. Un sistema de vigilancia invisible, pero omnipresente. Cualquier movimiento en falso de mi parte, y ellos pagarían el precio. Estaba atrapado en una jaula de mi propia construcción. La trampa se cerró finalmente una madrugada lluviosa y fría en Culiacán. Me estaba escondiendo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, un lugar que nadie conocía. A las 4 de la mañana, recibí la llamada. Era el chino. Su voz sonaba agitada, convincente. «Jefe, nos cayó el gobierno. Marinos. Tienen rodeada la cuadra. Vienen por usted. Le están tumbando la puerta a los vecinos. Lo saco por atrás. Lo espero en el callejón en la camioneta. Muévase». La adrenalina se disparó como un rayo por mis venas. Agarré mi arma corta. Me puse un chaleco antibalas y tomé una mochila que siempre tenía lista con fajos de dólares y pasaportes falsos. Mi plan era simple: abrirme paso a tiros si era necesario y desaparecer en la sierra, mi territorio. El chino me esperaba abajo. Cuando salí por la puerta trasera al callejón oscuro y mojado, el infierno se desató. Luces cegadoras, gritos, el ruido de docenas de armas siendo amartilladas. Pero no eran marinos mexicanos. Eran agentes de la DEA, gringos altos y equipados hasta los dientes, gritando órdenes en un inglés que apenas entendí. «On the ground, hands on your head». Estaban perfectamente coordinados. Sabían exactamente dónde estaba y por dónde iba a salir.
En esa fracción de segundo, mientras me tiraban brutalmente al suelo, con la cara contra el asfalto mojado, lo entendí todo. No fue una filtración, no fue mala suerte. Me habían entregado. El cártel, mi propia gente, el licenciado, me había puesto en bandeja de plata al gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque era la solución perfecta, la más eficiente. Matarme era arriesgado. Yo tenía hombres leales que podrían buscar venganza y generar una guerra interna. En cambio, entregarme a los gringos me eliminaba del mapa para siempre, de forma limpia y legal. Me convertían en un trofeo para la DEA. Probablemente a cambio de que hicieran la vista gorda con algún cargamento importante. Y se deshacían de un testigo peligroso que sabía demasiado sobre la estructura financiera. Era una jugada maestra de gestión de riesgos. Intenté luchar, por puro instinto, pero era inútil. Estaba superado en número y en sorpresa. Me pusieron una rodilla en la espalda que casi me parte en dos, y sentí el frío del metal de las esposas en mis muñecas. Mientras me llevaban arrastrando hacia una de sus camionetas, vi la imagen que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre. Vi a el chino, mi compadre, mi hermano, hablando tranquilamente con uno de los agentes de la DEA, entregándole un teléfono. Mi teléfono. El que supuestamente era seguro. En su cara no había miedo ni remordimiento, solo la calma de un empleado que acaba de entregar un informe. Me habían vendido por 30 monedas de plata. Fui extraditado a Estados Unidos en menos de 48 horas, en un operativo relámpago. No hubo juicio en México, no hubo amparos. Fui un paquete enviado con carácter de urgencia. En el avión, un jet del gobierno de EE.Q. Un agente de la DEA que hablaba un español perfecto se sentó a mi lado y me dijo: tuvimos un soplo anónimo de muy alto nivel. Nos dieron tu ubicación exacta, tus rutinas y un expediente completo de tus operaciones, hasta tu tipo de sangre y el nombre de tu primer perro. Nunca había visto algo así. Quienquiera que sea, realmente quería que te pudrieras en una de nuestras cárceles. Serrano. Te entregaron como un regalo de Navidad. No respondí. Solo giré la cabeza y miré por la pequeña ventanilla cómo se alejaban para siempre las luces de mi país, de mi vida, de todo lo que alguna vez fui. El licenciado había ganado. Su balance financiero estaba a salvo y aquí estoy, sentado en el borde de una plancha de concreto que llaman cama, en esta caja de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de mi tierra, bajo un cielo que nunca veo. Mi familia, mi esposa y mis hijos están en algún lugar de este vasto país, dentro de un programa de protección de testigos, con nombres nuevos y una vida que no es suya, mirando por encima del hombro por el resto de sus días. Es el precio del acuerdo que hice para que no los tocaran, mi última transacción. Mi vida, la de Javier Serrano, la de La Sombra, se acabó el día que me subieron a ese avión. Durante los primeros años de mi encierro, guardé silencio, cumpliendo mi parte del trato, masticando mi rabia y mi soledad en esta caja de eco. Pero hace unos meses, en la pequeña televisión que tengo en la celda, vi las noticias. Hablaban de la posible caída de El Mayo por su edad, de la sangrienta guerra de sucesión entre los narco-juniors, y mostraban las caras de siempre. Los pistoleros con sus cadenas de oro, los tipos con botas y sombrero, los mismos payasos del circo. Y me dio risa. Una risa amarga, seca, que resonó en el silencio de mi celda. Están todos mirando al lado equivocado. Están persiguiendo a los fantasmas del pasado mientras el verdadero poder se consolida en la sombra. Por eso, finalmente, decidí hablar. No busco perdón.
Sé que no hay perdón ni redención para gente como yo. El infierno que me espera no está aquí en la tierra. Lo hago porque antes de que el silencio definitivo de esta tumba me trague para siempre, el mundo tiene que saber la verdad. El monstruo que conocían ha mutado, ha evolucionado. Ya no vive en la sierra, vive en los consejos de administración. No trafica con cocaína, trafica con acciones, con derivados, con futuros de materias primas. El verdadero poder que corrompe a nuestros países, que compra políticos como si fueran mercancía y que financia guerras silenciosas, no lleva un cuerno de chivo. Lleva un portafolio de piel de cocodrilo y un título de una universidad de la Ivy League. Él está ahí fuera, ahora mismo, moviendo los hilos del mundo desde un teclado, completamente invisible, completamente impune. Mientras ustedes se asustan con las balaceras que ven en la televisión, él está comprando su futuro, el de sus hijos, el de su país, con el dinero manchado de la sangre de pendejos como yo. Así que, si alguna vez la vida los acorrala, si el dinero fácil les parece una salida atractiva, si creen que ser un malandro es ser poderoso, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. En este nuevo juego, al final, todos los que apretamos el gatillo somos desechables. Los de arriba, los de los trajes y las sonrisas perfectas siempre ganan. Y para nosotros, los que hacemos el trabajo sucio, los que nos manchamos las manos, solo hay dos salidas posibles: un hoyo anónimo en el desierto o una caja de concreto como esta. Y créanme, desde aquí, desde el final del camino, les puedo asegurar que el silencio es absolutamente ensordecedor.